Hola, mi amigo querido. Mire, el otro día yo estaba contando una historia de aquellas tantas historias misioneras, aquellos incidentes extraordinarios que suceden mientras uno predica el Evangelio, incidentes donde la mano poderosa de Dios se revela de una manera impresionante. Y quedé en una historia en un punto de tal interés que mucha gente hasta hoy me está cobrando y me dice, pastor, ¿y cuál es el final de la historia? Y cuéntenos el resto, en fin. Entonces voy a aprovechar estos minutos para contar la historia en general, que es corta, y el final, que es una deuda que tengo con muchos de ustedes. Estaba viajando por las alturas del departamento de Puno, allá en el Perú, en aquellas famosas caravanas misioneras, caravanas de la esperanza. Era una caravana en realidad, porque iba un gran equipo viajando conmigo, los pastores que me acompañaban, el equipo de sonido, el equipo de cocina, de apoyo, en fin, era un equipo grande. Y de repente, pues esas caravanas eran eventos así que demandaban mucha fuerza, mucha energía, porque predicábamos a veces 3, 4 veces por día, predicábamos en una ciudad, después la caravana se locomovía para otro lugar, predicábamos ahí, nos movíamos para otro lugar, como digo, a veces 3, 4 veces durante el día. Era muy cansativo, un trabajo pesado. Pero la Biblia dice que irá andando, llorando, y el que lleva la semilla, pero volverá con regocijo. En una ocasión, yo salía de la predicación, en la predicación de las 10 de la mañana, y se me acercó un hombre mal encarado. Me miró y me dijo, mira, predica de Jesús lo que tú quieras, pero por favor no hables mal del diablo. Aquella declaración de ese hombre me sorprendió. ¿Qué tenía que ver él con lo que yo estaba predicando? Pero me dijo así con ojos casi amenazadores. Predica de Jesús lo que tú quieras, pero no hables mal del diablo. Bueno, no le hice caso. Más allá, un pastor me dijo, oiga, ¿qué le dijo ese hombre? Le dije, no le hagas caso, debe ser una persona que no está bien consigo mismo. Pero después, en el siguiente sermón, en la otra ciudad, cuando salgo de la predicación, nuevamente aparece el hombre. Y me dice, ya te dije que prediques de Jesús lo que tú quieras, pero no hables mal del demonio. Y esta vez me llamó la atención. Quiere decir que el hombre no se quedó en la otra ciudad, sino que nos acompañó. A mediodía, en la hora del almuerzo, yo estaba contando esto para mis compañeros, y el hermano que estaba en la cocina me dice, mire, si aparece una vez más, mírelo los pies. Y dije, ¿pero qué va a pasar? Mírelo los pies. Y después me cuenta y yo le voy a decir lo que es. Bueno, esa noche cuando yo estaba terminando la predicación, estaba saliendo nuevamente y el hombre aparece. Y nuevamente con voz grave, ronca y amenazadora me dijo, ya te dije, predica lo que tú quieras de Jesús, pero no hables mal del diablo. Esta vez le miró a los ojos, a los pies. ¿Y qué es lo que vi? Pues la historia pasada paré ahí. ¿Qué es lo que vi? Y dije, en la próxima ocasión voy a contar el resto de la historia. Bueno, ahora llegó la próxima ocasión. ¿Qué es lo que vi? Vi cinco cintas de diferentes colores colgadas del botapié del pantalón de este hombre. Entonces, cuando llegó la noche, el hermano cocinero me dijo, pastor, ¿y volvió a aparecer el hombre? Le dije, sí. ¿Y qué vio? Y le dije, pues, vi 5 cintas de diferentes colores y el botapié del hombre. Y el hermano cocinero me dice, ese es un cuchero, un pistaco. Y en aquella ocasión pasada ya expliqué que en aquellas regiones las personas, pues es un pueblo lleno de tradiciones, en fin, y las personas dicen que si alguien quiere enriquecer hace un pacto con el diablo y matan a un transeúnte y le ofrecen un sacrificio al diablo y el diablo le da al que hizo el sacrificio 5 años de prosperidad. Y si quiere renovar el pacto,
5 años más, pero tiene que matar ahora a un amigo. Y si quiere renovar el pacto, ahora tiene que matar a un pariente de tercer grado. Y si quiere renovar el pacto, un pariente de primer grado. Es tradiciones, pero la gente cree. Y dicen que hay mucha gente rica por causa de esos pactos que hacen con el diablo. Y el cuchero, o el famoso pistaco, es el matador. El hombre que va y toma preso a la persona, lo mata, lo ofrece en sacrificio en nombre de la otra persona que hace el pacto con el diablo. Quiere decir que bajo las diferentes tradiciones el enemigo no estaba tranquilo con la obra que estábamos haciendo en las alturas del estado de Puno. Hasta disfrazado de esas tradiciones venía atrás de nosotros, porque no es fácil predicar el evangelio, creo. Cuando tú quieres predicar la verdad, puedes prepararte, porque el enemigo va a venir con todo encima de ti. Si yo pudiera contarles historias y más historias, pero necesitamos entrar a la lección número 9 para el 26 de noviembre del año 2022. Esta semana el título de la lección es Pasajes contradictorios. Vamos a tomar 5 pasajes aparentemente curiosos, porque darían a entender, digo darían en condicional, estos pasajes darían a entender que cuando el hombre muere, su cuerpo o su espíritu sale vivo, consciente, pensante y sigue viviendo. Esta enseñanza es contraria a la enseñanza bíblica, porque la Biblia enseña, y ya lo vimos hasta aquí, que cuando el hombre muere, su cuerpo va al polvo de donde vino y el soplo de vida vuelve a Dios y ya no hay espíritu consciente. Pero estos 5 versículos dan a entender lo contrario, que hay un espíritu vivo después de la muerte. Entonces voy a dar algunas indicaciones que nos van a ayudar a interpretar mejor estos 5 textos, y no solo los 5, sino muchos otros con relación a diferentes temas. Mira, en primer lugar, de una parábola nunca se saca una doctrina, porque parábola tiene el propósito de enseñar una lección espiritual, pero no enseñar una doctrina. En la parábola muchas veces se toma la creencia popular, aunque esté equivocada, para enseñar una lección a las personas que creen en eso. En segundo lugar, cada vez que tú encuentras en la Biblia un versículo que aparentemente está en contradicción con otros versículos de la Biblia, hay que seguir el siguiente plan, el siguiente método. Te estoy hablando de la manera más simple para que tú entiendas. En primer lugar, tienes que tener en cuenta que en la Biblia no hay contradicción. Dios no se contradice a sí mismo. Dios no puede decir en el Antiguo Testamento una cosa y en el Nuevo Testamento otra cosa. Dios no puede decir 100 años antes una cosa y 100 años después otra cosa. Dios, es eterno, su palabra es eterna, sus enseñanzas, sus verdades son eternas, no mudan, no cambian con el tiempo. Entonces, cuando tú encuentras un versículo aparentemente contradictorio a las enseñanzas bíblicas, para que tú estudies un tema de la Biblia, mira, para estudiar un tema de la Biblia no puedes solo buscar un versículo. No puedes tomar cualquier versículo de la Biblia y decir, esto es lo que Dios enseña con relación a este tema. No. Para que tú sepas lo que Dios enseña con relación a un tema, tienes que tomar todos los versículos de la Biblia que hablan de ese tema y los vas a colocar de la siguiente manera. Vamos a imaginar que tengo una balanza de 2 platos aquí en mis manos. Este versículo habla de la muerte, lo siguiente. Entonces va a este plato. Voy a ser más claro. Este versículo dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve a la tierra y el soplo vuelve a Dios. Entonces va en este plato. Este versículo daría a entender que cuando el hombre muere, su espíritu sale vivo. Va a este plato. Y entonces cada versículo de la Biblia que habla sobre el estado de los muertos, los voy colocando aquí o aquí, en este plato o en este otro. Al final voy a ver si este plato tiene muchos más versículos, pero hay 2 o 3 que dan a entender lo contrario, pues por lógica estos 2 o 3
tienen que tener alguna explicación con relación a la verdadera enseñanza de la Biblia. Eso es con relación al tema del sábado, al estado de los muertos, al tema de la esencia de Dios, la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto de un Dios triuno. En fin, con relación al amor, a la ley, con relación a lo que tú quieras. Cuando quieras ver lo que la Biblia dice, no puedes buscar solo un versículo. Tienes que buscar todos los versículos que hablen del tema y colocarlos en la balanza. Entonces, lo que más pesa es la verdad. Los otros 2 o 3 que aparentemente son contradictorios, tienen que tener alguna explicación. Dicho esto, vamos al estudio de los 5 versículos de esta semana. Vamos al primer versículo. Tiene que ver con el rico y Lázaro. Esta parábola, en esencia, decía que había un hombre rico y un hombre pobre en esta tierra, que ambos murieron y que aparentemente el espíritu de ambos salió vivo y hablaban en la otra vida. Voy a leer el texto y mientras voy leyendo voy a ir comentando el texto. Está en Lucas capítulo 16, versículos 22 al 24. Y dice así: llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Percibe lo que dice, que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que cuando un hombre muere, los ángeles se lo llevan, haya sido malo o haya sido bueno. Este es el único versículo de la Biblia que dice esta expresión, que cuando el hombre muere, los ángeles se lo llevan al lado de Abraham. Al lado de Abraham, mira. ¿Quiere decir que Abraham de alguna manera simboliza la salvación? Bueno, sigo leyendo el texto. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham, dando a entender que está salvo. Después, dice el texto, murió también el rico y fue sepultado. En el caso de Abraham, los ángeles se lo llevaron. No dice a dónde fue el cuerpo, a dónde fue el soplo de vida, nada. Los ángeles se lo llevaron. En el caso del rico dice que fue sepultado. Ahora, sigue leyendo el texto. Cuando el rico estaba en el Hades, que es el infierno, cuando el rico estaba en el Hades, pero el texto anterior dice que fue sepultado. Y ahora dice que el rico estaba en el infierno. Tú te das cuenta las incoherencias de esta parábola, de este relato. Sigo leyendo. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Muy bien, vamos a considerar algunas incoherencias más, porque ya mencioné algunas de ellas. Dice que el rico empezó a hablar con Abraham. ¿Dónde estaba el pobre? Al lado de Abraham. ¿Y qué le dijo el rico a Abraham? Ahora, primera pregunta. Dice el texto que el rico está en el infierno y el pobre está al lado de Abraham, o sea, en el paraíso. Primera incoherencia. ¿El paraíso está tan cerca del infierno así? Que pueden hablar así personalmente. Como es, hola, ¿cómo te va? El paraíso y el infierno están tan cerquita así. Te das cuenta que aquí nos está enseñando doctrina. La lección de esta parábola es: esta es tu única oportunidad, esta vida es tu única oportunidad, aprovéchala bien, vívela bien, porque no va a haber otra oportunidad. Entonces el rico le dice a Abraham: Señor, manda a Lázaro que venga, por favor, trayéndome agua, que moje su dedo en el agua y venga a mojarme la punta de la lengua. Quiere decir que los cuerpos del rico y de Lázaro también están allá, no solo el espíritu. Porque si tiene lengua, si tiene dedo, es que los cuerpos físicos están allá. Pero como dice aquí anteriormente, que cuando el rico murió fue enterrado y ahora está allá en el cielo con su lengua y con su dedo.
Tú te das cuenta que hay incoherencias. No se puede sacar de aquí una doctrina. Ahora, si tú tomas todas las enseñanzas bíblicas, dan a entender que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve a la tierra, el soplo vuelve a Dios. No hay espíritu viviente. Y si encuentras solo esta parábola, que es parábola y de parábola nunca se enseña doctrina, vas a ahora creer que esta parábola apoya la doctrina de que cuando el hombre muere, su espíritu sale vivo. Claro que no. Vamos al segundo versículo aparentemente contradictorio. Está registrado en Lucas capítulo 23, versículo 43. Tiene que ver con el momento cuando Jesús estaba muriendo y habían dos ladrones colgados al lado de él. Y uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces leo el texto de Lucas 23, 43 que dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces mucha gente sincera toma este texto y dice: está claro aquí. Jesús le dijo al buen ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vamos a discutir? Está claro. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Resulta, mi amigo querido, que la conjunción que, de cierto te digo que, ese que no existe en el original griego. Ese que no está ahí. El texto original griego dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El problema es con el adverbio hoy. Ese hoy se refiere, de cierto te digo hoy, se refiere a cuando Jesús dice, te dice hoy, o se refiere al verbo que viene a seguir, que es estar. De cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el adverbio hoy se refiere al verbo estar, entonces la enseñanza es que ese mismo día el espíritu o el buen ladrón estaría con Jesús en el paraíso. Pero si el adverbio hoy se refiere al verbo precedente, entonces de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dicen, no, que tiene que haber una coma. Debería haber una coma, pero no hay coma. En la redacción griega no hay coma. Y no hay la conjunción que. Entonces, ¿por qué está el que ahí? Porque alguien que tradujo la Biblia, ya tenía preconceptuado el hecho de que cuando el hombre muere se va al cielo. Y entonces ya le colocó el que por cuenta de él. Pero en la redacción original no existe el qué. Simplemente dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿quién escribió este versículo? Lucas. Y Lucas escribió dos libros, el Evangelio San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Lucas tiene una característica interesante. Él cada vez que menciona el adverbio hoy, en griego semerón, lo relaciona con el verbo que viene antes, no con el verbo que viene a seguir. En 20 ocasiones, en los dos, en San Lucas y en Hechos, él menciona el semerón, el adverbio semerón, relacionado. En 20 ocasiones lo menciona, y en 14 de esas 20 lo menciona relacionado con el verbo que viene antes. O sea, de acuerdo a esto, lo que Jesús está diciendo, de cierto, te digo hoy te estoy diciendo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando Jesús pues vuelva por segunda vez. Y esto es bien claro, porque hay un texto en San Juan, capítulo 20, versículo 17, que registra el encuentro de Jesús con María después de su resurrección al tercer día de ya haber muerto. Y mira lo que dice. Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Percibe lo que está sucediendo aquí. Ya pasaron 3 días desde que él murió. Y cuando se encuentra con María y María corre y quiere abrazarlo, le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahora, si Jesús le hubiera dicho al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pues ¿cómo podría haberle dicho a María, todavía no he subido a mi Padre? Entonces esto refuerza la idea de que el texto original correcto dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo estarás? Cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra. A propósito, relacionado con esto, viene el tercer texto aparentemente contradictorio, que tiene la expresión partir y estar con Cristo. Voy a leer Filipenses, capítulo 1, versículos 21 al 24. Dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. La expresión, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, es la parte que muchos toman y dicen, aquí está claro. Cuando el ser humano parte, cuando el ser humano muere, inmediatamente va a estar con Cristo. Si fue bueno, claro. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La esencia de este texto no es la enseñanza del estado de los muertos. Tú lo puedes leer 50 veces. La esencia es servir o no servir a Dios. No es el estado de los muertos. Y cuando Pablo dice, lo que más quiero es partir y estar con Cristo, es efectivamente así. Él quiere descansar y estar con Cristo. Pero ¿cuándo va a estar con Cristo? Él lo dijo claramente en varias ocasiones. Y voy a leer aquí, en primera a los Tesalonicenses 4, 17. Dice, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. ¿Qué es lo que Pablo enseñó cuando estaba vivo? Que él quería estar con Cristo. Sí, pero ¿cuándo estaría? Cuando Jesús viniera por segunda vez, claro. Y otro versículo más de Pablo, cuando escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás me está reservada la corona de la justicia, que en aquel día me dará el Señor el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En aquel día. ¿Qué día? En la venida de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, mi deseo es partir y estar con Cristo, no está diciendo que va a morir e inmediatamente estar con Cristo, sino que él quiere descansar de las obras de esta tierra pesadas y estar con Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Bueno, vamos ahora al cuarto texto. Predicar a los espíritus encarcelados. Leo el texto. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Está hablando de Jesucristo. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Listo. Hay mucha gente sincera que toma esta parte y dice, aquí está la enseñanza. Cuando Cristo murió, su cuerpo quedó enterrado y su espíritu salió y predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé, o sea, a las personas que no se arrepintieron en el tiempo de Noé, que murieron ahogadas en el diluvio y sus espíritus están sufriendo ahí. Entonces Jesús fue y les predicó. Y este versículo, o esta manera de encarar el versículo, apoyaría la idea de que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y su espíritu sigue sufriendo por ahí. Lo que no es verdad. Lo que está contrario a todas las enseñanzas bíblicas. Pero entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, hay que ver que la palabra espíritu, cuando Pedro usa y cuando Pablo usa y otros escritores bíblicos la usan, muchas veces se refiere al ser humano vivo. Por ejemplo, leo primero a los Corintios, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice así.
Me alegré mucho de que haya venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes, ya que han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Está diciendo, han fortalecido mi espíritu. Aquí está usando Pedro la palabra espíritu, refiriéndose a él mismo, a él vivo, no a él muerto. Entonces, cuando se dice que el espíritu que tu espíritu me habló, eres tú mismo que me estás hablando a mí. Gálatas 6:18, otro texto, dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu, con el espíritu de ustedes, o sea, con ustedes vivos. Ahora, la enseñanza de que hay una segunda oportunidad para los que un día murieron, se perdieron o quisieron, pero ahora aquí Jesús ya muerto, su espíritu se va, le predica a los que en el tiempo de Noé no creyeron y se perdieron, les predica para ver si se arrepienten. Eso no es verdad, querido, porque Hebreos 9:27 dice lo siguiente: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Los hombres mueren una sola vez. Y en la parábola del rico y Lázaro, la esencia del mensaje es eso. Aprovecha tu vida aquí, porque una vez que mueras ya no hay más oportunidad. Esta es tu única oportunidad. Ahora, ¿en qué sentido Jesús le predicó a los espíritus encarcelados? Mira, el otro día yo estaba saliendo de una predicación y un hombre corrió hasta mí y me dijo, pastor, esta mañana el Señor Jesucristo me habló. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir? Quien había predicado era yo, no fue Jesucristo. Pero el hombre dice, esta mañana Jesucristo me habló. Este querido Jesucristo habla a través de sus instrumentos. ¿Quién predicó a los antediluvianos? Les predicó Noé. ¿Pero quién les estaba predicando? Jesucristo. ¿Quién predicó a este hermano? Le prediqué yo. ¿Pero quién le estaba predicando? Jesucristo. Entonces, cuando encontramos en este texto que Pedro predicó, o Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados, se estaba refiriendo a la fuerza de Cristo, al poder que el Señor Jesucristo le da a sus instrumentos humanos para predicar el Evangelio. Llegamos al último texto aparentemente contradictorio, que es Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice así: al abrir el Cordero el quinto sello debajo del altar, vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte con ellos. Termino haciendo algunas preguntas. Apocalipsis es un libro simbólico, básicamente simbólico. ¿Y por qué fue escrito en símbolos? Para que los perseguidores de la Iglesia de Dios, porque Apocalipsis fue escrito en un tiempo cuando la Iglesia de Dios estaba cruelmente perseguida, estaba siendo perseguida. El propio Juan, que escribió Apocalipsis, estaba preso en la isla de Patmos. O sea, entonces Juan escribió en símbolos para que el que tiene oídos para oír, oyera, y el que no. Quiere decir, solo podían entender aquellos que pedían la dirección del Espíritu Santo para orientarlos y guiarlos y ayudarlos. Entonces, es un libro simbólico. Y no puedes llevar a la literalidad todo lo que está escrito aquí, a la literalidad. Hay un mensaje simbólico encerrado, pero no la literalidad. Porque si fuese literal, como Juan está viendo aquí, dice, las almas de los que han sido perseguidos y han sido victoriosos en Cristo, y ahora ya están en el cielo, y llorando, y clamando, y queriendo venganza. ¿Cómo puedes imaginarte? Redimidos que ya fueron al cielo, pues se supone que ya están en paz, ahora clamando, suplicando venganza. No, todo esto es simbólico. La enseñanza básica era, hijos, tengan paciencia, porque
La obra de Dios en la tierra se va a llevar a cabo. El pueblo de Dios en la tierra no va a ser perseguido para siempre. La persecución va a llegar a su punto final. Y finalmente Cristo va a volver. Y entonces la historia del pecado habrá terminado. Tengan paciencia. Ese es el mensaje básico del texto. Entonces vuelvo a repetir. No puedes enseñar una doctrina con un solo versículo. Cuando encuentres un versículo que aparentemente contradice otras enseñanzas, toma todos los versículos que tienen que ver con esa enseñanza, coloca en el platillo de la balanza y lo que más pesa es la verdad. Los otros 2 o 3 versículos que no se ajustan deben tener alguna explicación con relación al tema que ha sido enseñado. Oh querido, que Dios te bendiga. Dios te ama mucho, ya te dije. No desanimes, todos los días recibo emails, recibo mensajes de gente que pasa por el valle del sufrimiento, del dolor. En medio de eso todo recibo noticias de gente que se ha bautizado, gente que ha llegado a la iglesia, ha dicho, mira, he conocido la palabra a través del mensaje del pastor Bullón y estoy aquí, quiero bautizarme. Qué alegría, querido, qué alegría. En esta tierra tal vez yo no te vea nunca, pero en el reino de los cielos quiero darte un abrazo. Eres maravilloso, Dios te ama mucho. Y no eres maravilloso porque es un santito que no comete un pecado. No. Eres un ser humano que camina, que lucha, que cojea, que cae, que se levanta, pero que cree en el Señor Jesucristo y no desanima. Y camina así hasta el fin. Un abrazo.